Pero ahí sí no hay problema. No. Ahora, para eso tenemos que tener un sospechoso. Para comparar primero, si nosotros tenemos un ADN, un perfil genético, primero nos va a indicar si es masculino o femenino. Ya sabemos si buscamos a un hombre o a una mujer. Y se supone que un hombre. Y luego, ver si hay un perfil o más de uno. Si él ha lesionado a más de una persona, en esta hipótesis que de alguna manera estamos instalando, ¿no? Si él ha lesionado a más de uno, puede haber más de un perfil genético. Ya, por ejemplo, si el perfil genético no se corresponde con ellos, ya sabemos que entonces ahí necesariamente corresponde al criminal. Claro, al criminal. Claro. Correcto. Pero tenemos que encontrar al criminal para comparar el ADN. Bueno, nosotros no tenemos registro todavía de perfiles genéticos, pero alguna provincia como Mendoza que lo tienen ha esclarecido muchos hechos así, a partir del perfil genético. ¿Y qué tienen el perfil genético? Tienen de toda persona que va entrando al sistema. Es una ley generada hace unos 10 años atrás. Es decir, personas que tengan algún antecedente. Claro. Y yo creo que en un futuro no muy lejano, todo el mundo cuando saque un documento de identidad va a entregar su prueba genética como entregamos nuestras huellas dactilares. Y con las huellas dactilares, en realidad, ¿hay alguna chance en una piedra, por ejemplo? Es muy difícil. No es un elemento apto para la conservación de las huellas papilares. No. Tiene que ser superficies pulidas, un cristal, un vidrio, un metal bruñido. Es muy difícil que en una piedra podamos tener. Yo diría prácticamente es imposible. ¿Y en ropa? En ropa, en algunas prendas... Digo, porque en las prendas por ahí de Josué, que se agarró el otro, el criminal. Existen unas técnicas para buscar en ropa, para esto se examinan las prendas, unas técnicas que desarrollaron los japoneses ya hace muchos años, pero de nuevo, no cualquier prenda, no una prenda rústica, no un pullover, a lo mejor en una camisa de seda, en una camisa de nylon, puede encontrarse... Una remera, supongo que te... Es difícil. Es difícil. O sea, que apostamos esencialmente para avanzar en este caso en que haya quedado un rastro genético de sangre. Hoy en día tenemos un recurso formidable que es la camarización que tenemos, pero yo creo que ya a esta altura ha sido muy explotado este recurso y no pareciera haber indicado nada positivo, ¿no? Mi última pregunta técnica. La justicia dice que a las 18:13 se los ve caminando por el paso peatonal. Y a las 19:23, 18:13 se los ve, 19:23 se apaga el celular de Paloma definitivamente. ¿En ese lapso puede haber ocurrido todo esto? Puede, pero también el celular puede haber sido apagado por ella misma, ¿no? Esto no lo podemos, no lo podemos saber, ¿no? No lo podemos saber. Podría ser. Esto luego hay que ver qué ha arrojado el cronotanatodiagnóstico. El estado de los cuerpos no permite un cronotanatodiagnóstico muy preciso. Va a haber una variante de varias horas. Ahí están caminando, mira, justamente, ahí se los ve, esto es claro, exactamente... Esta es la última imagen. Claro, esta es la última imagen. 18:13 y 19:23 se corta la señal del celular de Paloma. Claro, es una posibilidad, pero de nuevo, el cronotanatodiagnóstico y los cuerpos fueron escuchados. La data es el de minuto muerte no es precisa. No es preciso. Deja una ventana de horas probables, ¿verdad? Entonces, puede ser, a ver, Vincent Di Maio, un prestigioso médico forense norteamericano, dice que cuando no hay marcadores médicos, se deben utilizar lo que llaman marcadores policiales. Esto que acabamos de ver en imagen es un marcador policial. Entiendo. Es un video que tiene horario. Entonces este marcador debe ser... Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el piso. Esa hora estaban vivos. Partir de esa hora fue el hecho, ¿correcto? Esta es la historia tan dramática, tan tremenda de este crimen, igual de tremendo. Al
A las 18:05 del 30 de enero de 2025, Paloma y Josué caminaban por su barrio. Llevaban la tranquilidad de no saber qué les deparaba el destino. ¿A quién le vas a mandar? Paloma Abigail Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, se conocieron en la escuela secundaria número 63 de Bosques y se volvieron muy cercanos a pesar de la diferencia de edad. Conocí a los chicos porque estaban a media cuadra de mi casa, la parejita. Ellos se daban besos, se trataban con mucho cariño, estaban muy enamorados, se los veía. Los jóvenes habían avisado a sus familias que irían al gimnasio, pero en realidad fueron a un descampado cercano al que concurrían para tener encuentros a solas. El descampado al que concurrieron es una zona conocida por la presencia de personas en situación de calle y delincuentes. Acá viene cualquiera, hace lo que quiere, vienen y se meten. Y acá, miren, acá corre la droga. Y eso es lo peor. Al notar que no regresaban las familias de ambos, se preocuparon, lógicamente. El padre de Paloma intentó contactarla sin éxito y a las 21 horas realizó una denuncia al 145. Por su parte, los padres de Josué levantaron la alerta ante el 911. Las alertas desataron un operativo policial y 2 días más tarde, el 2 de febrero, los cuerpos de Paloma y Josué fueron hallados debajo del puente ubicado en Arturo Capdevila y Colectora Ruta 36. En Bosques. Me dice el comisario, vení, subí que quiero hablar con vos. Me dice, mira, encontramos a tu hijo y a Paloma, uno al lado del otro. Y cuando me dijo eso, bueno, se me vino el mundo abajo. ¿Qué quiere que te diga? Se vino el mundo abajo. Fue lo más horrible cuando la policía, así cruelmente, el sábado, nos dice, los chicos fueron encontrados, pero están fallecidos. Fue lo más horrible que puedo haber escuchado. La autopsia reveló que los dos jóvenes sufrieron fractura de cráneo causado por varios golpes con un elemento pesado, como podría ser una piedra. A partir de este informe preliminar se arrojase esta teoría, ¿no? De que agarró a alguien una piedra como estas, que en realidad son escombros de hormigón. Es como si alguien hubiese venido, los hubiese sorprendido y los golpeó en la cabeza hasta matarlos. A raíz del doble crimen, los vecinos de la zona cortaron la ruta 36 reclamando justicia. Los padres de Paloma y Josué colaboran con la investigación y mueven cielo y tierra para saber qué fue lo que ocurrió con sus hijos. Me duele profundamente y quiero justicia. Me la robaron. Unos depravados, unos asesinos, unas bestias que no merecen ni llamarse seres humanos, a 2 criaturas inocentes, 2 adolescentes inocentes que estaban enamorados. Quiero justicia para mi hija y para su noviecito. ¿Qué ocurrió realmente con Paloma y Josué? Omar es el papá de Paloma. Tremendo, ¿no? Tremendo. La verdad que muy difícil. Todo muy difícil. Ver las imágenes me parte. Y sí. Bueno. Y sí, porque nos parten a todos. Me imagino a usted cómo le pega todo esto. Sí, Tremendo. mi esposa no quiso venir y se puso mal. Porque estábamos por venir juntos. Alicia también por problemas de salud. Y hubiera querido ella venir a dialogar con ustedes y con toda la audiencia. ¿Pensó en qué puede haber pasado? ¿Está convencido de algo? ¿O dice, no sé? Y sí, yo puedo sospechar un montón de cosas, pero me atino más a las investigaciones que se están haciendo. Confío plenamente en que hay buenos profesionales trabajando en
pruebas, en las pericias y bueno, algún dato va a surgir que nos dé un panorama de quienes fueron. Yo los escuchaba hace un ratito a ustedes dos, que podría ser 1, podría ser 2, bueno, en fin. Yo sospecho muchas cosas, pero no quiero adelantarme a nada. Porque... Yo lo escuché, Omar, ¿cómo le va? Sí. Más sentido pésame. Gracias. Yo lo escuché a usted instalar de alguna manera, con mucho convencimiento, la hipótesis del delito contra la integridad sexual. Yo lo escuché a usted claramente exponerlo. Le aclaro que no me parece algo descabellado. Es más, yo creo que es la hipótesis más probable. Pero quiero saber usted a partir de qué la instala. ¿Solamente una sensación, un sentimiento? ¿Qué análisis hizo? Esa sería mi pregunta. Yo les puedo decir que yo cuando estaba en pleno impacto de lo que había pasado, hice mis primeras declaraciones a la prensa por lo que yo vi en la morgue, pero igualmente me sujeto a lo que el forense determinó. ¿Pero fue una intuición suya? No lo que vi, pero podemos llamarlo intuición. Yo no soy un experto forense y no puedo determinar qué pasó en ese cuerpo. Pero lo que vi, bueno, a mí en ese momento me impactó de tal manera y le pedí al forense que investigue esto y investigue aquello. Pero no. Porque yo pregunté si Paloma, por ejemplo, tenía la ropa rasgada o algo que hiciera pensar en eso. Y que efectivamente Josué la defendió, como usted dijo, ante la prensa, y no tiene ropa rasgada, ¿o me equivoco? No, yo no vi ninguna ropa, ninguna de sus prendas rasgadas. Estaban bien, sucias. Claro. Y no había señales de lucha tampoco, no pude apreciarlo bien, no fijé tanto en eso. Me preocupé por su integridad sexual, sí, porque pensé en un momento que había sido abusada. Claro. Bueno, pero la autopsia dijo que no, bueno. Y en el caso de Josué dice que tiene marcas en los puños, ¿no? Posiblemente habrá querido defenderla. Sí. Doctor... Yo lo que pasa que de alguna manera para nosotros tiene mucha fuerza, analizando todo el contexto, no solamente el cuerpo, como una posibilidad cierta el delito contra la integridad sexual y lamentablemente el homicidio subsidiario a ese delito, porque la única manera que tiene el criminal de asegurar su impunidad es cometiendo un homicidio. No necesariamente tienen que encontrarse en el cuerpo lesiones que certifiquen el delito contra la integridad sexual para que haya realmente existido, ¿verdad? ¿No? Por eso mi pregunta, le aclaro que para mí la teoría que tiene más fuerza, para mí, sin descartar otras, sí. Y por eso quería saber usted, yo soy un investigador forense, usted, ¿de dónde obtuvo esa percepción? Pero Raúl, y también le preguntó a Omar, hay un hecho objetivo, se llevaron los celulares, ¿se llevaron algo más además de los celulares? No, la botellita que llevó ella nada más. No apareció, no sé. Yo no sé si de nuevo, Túñez, eso se lo llama utilitarismo criminal. ¿El central del criminal fue el delito contra la propiedad? ¿O el central del criminal fue el delito contra la integridad sexual? Y bueno. Y no lo sé. Además me pregunto lo siguiente. No es un crimen sofisticado, no es un crimen planificado, una gran organización. Encima me cuesta entender cómo no lo esclarecen. Porque si el hecho es lumpen, es muy difícil el esclarecimiento. Eso, a ver, para ser claro, si se trata de gente extremadamente marginal, que vive en la calle, que no tiene celular, que no tiene nada, ¿cuál es la línea de investigación que lleva el criminal? Y no sé, por ejemplo, digo yo, gente que vivía ahí y que de golpe se fue. Pero no ocurre, ¿no? Ahora no hay nadie. Ahora no hay nadie. Desaparecieron todos a partir del momento que esto sucedió.
Nosotros hemos tenido crímenes cometidos por indigentes y son los más difíciles de esclarecer. Algunos no los podido esclarecer nunca, porque antes el indigente, la costumbre que tenía cuando había ferrocarriles era viajar en los trenes cargueros. Uno lo perdía y a lo mejor estaba a 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de donde uno estaba investigando, ¿no? ¿Pueden haber visto algo los chicos? Yo pienso que sí. Que sí. Es decir, por ejemplo, vieron que alguien estaba vendiendo droga o algo por el estilo y se la agarraron con ellos. Yo lo expresé en muchas oportunidades eso. Al propio fiscal también se lo planteé. ¿Cómo lo ves? Yo sigo en la idea de que hipotetizar podemos... a ver, ¿por qué yo hablo del delito contra la integridad sexual? Porque hay una máxima en la investigación criminal en la República Argentina que cuando no tenemos un móvil claro y la víctima es una mujer o un niño, no importa la edad de la mujer, de 0 a 100 años, cuando no tenemos un móvil claro, el delito contra la integridad sexual es una de las hipótesis que tenemos que investigar. ¿Por qué? Por la altísima litigiosidad que tiene la República Argentina en este tipo de delitos, que obedece a circunstancias antropológicas, etcétera, etcétera. Porque hay países que hay 0 delito contra la integridad sexual. Por ejemplo, la isla de Sicilia, ¿verdad? Pero nosotros, inclusive en nuestro país, tenemos más delito contra la integridad sexual en determinadas provincias que en otras, etcétera, etcétera. ¿Por qué el delito contra la propiedad? Exactamente igual, porque nuestra delincuencia callejera contemporánea, a veces producto de la ingesta de sustancias psicoactivas, es extremadamente violenta. Entonces tampoco tenemos móvil, es otra de las que instalamos. Ahora, cuando a usted, por ejemplo, lo amenazaron en algún momento, ¿el carácter cuál era de esas amenazas? ¿Basta de no busques más ahí entre los muchachos o algo así? No, es una implantación de por parte, que estamos investigando, se está haciendo investigación de esto, de aquellos que manipulan la conciencia de la gente en mi contra. No sé, habría que descubrir la razón también. Estoy siendo muy atacado porque soy pastor, porque soy un ministro de Dios, pero mucha persecución religiosa por todos lados. Hay que ver qué es lo que circula por la mente de las personas que se comportan de esa manera y aquellos que aprovechan esa falta de conocimiento de lo que es el mundo espiritual. Pero bueno, yo me siento muy atacado por ese lado. Ajá. Es decir, por persecución religiosa sobre todo. Inclusive la primera amenaza que he recibido, un cartelito escrito en un papel con la palabra asesino, fue la primera que denuncié. Ahora, hace poquito instante, hoy día, una señora en provincia de Varela, ¿usted es el papá de Paloma? Me dice. Sí, me parecía muy abierta la señora, mayor de edad, ¿no? Sí. Y me dijo una sarta de barbaridades. ¿Y cómo es que instalaron eso? Y porque en algún momento le quisieron como echar la culpa, algo por el estilo. Mire, lo que terminó diciéndome, cuando me insultó de manera agraviante, y después se fue a la parada y fue a decirle a 2 o 3 mujeres que estaban ahí que ni era yo, para seguir con lo que me estaba diciendo. Yo me quedé, estaba con el celular y después esperé que ella termine con esas mujeres, iba a meter en un negocio, me acerco, le digo, señora, ¿por qué me dijo tal cosa? ¿Por qué me dice que yo soy un asesino? Me termino diciendo porque no me gusta su cara. ¿Vio? Sí. Bueno, más allá de esta explicación lombrosiana, claramente, recordemos el caso de Ángeles Rawson, donde se señaló tanto al padrastro... es verdad. Es verdad. Y por una razón estrictamente lombrosiana también. Sí, también, era por la pinta. Sí. Exactamente. Sí, tal cual. A lo mejor lo que usted indudablemente en determinado... Omar, la verdad que digamos, no da ni para esa imagen de algún tipo de sospecha. Claro, pero el pastor en su estado de espiritualidad, de alguna manera, uno lo visibiliza. La gente
la gente común, el público, lo visibiliza como alguien al que ve demasiado tranquilo. Freud decía que él debía sobrevivir a su madre para que la madre no tuviera el tremendo dolor si él se iba primero, ¿verdad? ¿Esto qué dice luego Freud? Que no hay dolor más tremendo para un ser humano que la pérdida de un hijo. Sí. Por eso lo entendemos y lo acompañamos en el sentimiento. Sí. Pero de alguna manera surgió que esto era, que había una trama familiar con el hermano, ¿no? ¿No surgieron estas cosas? Inventan cosas, inventan. Porque no tienen otra cosa que decir, para mí, entiendo. Acá hay que limitarse a lo que surge de la investigación. Claro. La justicia es la que tiene que determinar qué sucedió, o sea, cómo sucedió, quiénes, por qué. ¿Y piensa que se va a esclarecer? Usted que está cerca del fiscal, del juez de garantías, etcétera, etcétera. Va a llegar un momento que se tiene que esclarecer si se dan todas las condiciones que nosotros esperamos que se den. A ver, el fiscal, convengamos que está trabajando con mucha vehemencia, ¿eh? La fiscalía está trabajando muy bien. No se puede acusar acá de que hay inacción, y la policía también, tiene muchos recursos. Tengo que decirle a toda la audiencia que la DDI de Quilmes se portan muy bien, el trabajo que están haciendo es enorme, y tienen mucha información, mucha. Que, bueno, después cuando esto llegue a un juez de garantías y todo esto, los pasos que se tiene que dar, se pueda tener prontamente a alguien sospechado, detenido. La secuencia es un poco la que hablábamos con Raúl hace un ratito. Acá el fiscal se llama Darío Provisionato para darle crédito a esto. Hay todavía una chance de encontrar ADN del asesino. Hay chance, ¿no? O de los asesinos. Es la esperanza que se tiene. Yo conversando con el fiscal tenemos esa esperanza. Él está esperando eso. Correcto. El fiscal me dijo eso, que está esperando esa tercer marca de ADN. Correcto. Porque ahí está... Esa es una prueba fuerte, ¿o no? No, es una prueba, lo que se llama en investigación criminal, una prueba fehaciente. Fehaciente. Claro, sí. Hay otros indicios que después, bueno, el fiscal está analizando, pero es esa una prueba fundamental. Y es raro que no hayan surgido la posibilidad de cuestiones personales, porque normalmente surgen. Yo he participado en la investigación de cientos de homicidios. En la vida social, de ahí no surgió ninguna hipótesis de trabajo, que es así, ya no la podemos especular nosotros desde lo periodístico o desde lo forense. Eso ya surge más de las relaciones interpersonales. En la vida social ahí no surgió una sospecha de ninguna naturaleza. Por parte nuestra, no. No, yo no tengo sospecha del entorno para nada. Omar. No sabemos cómo puede terminar esto, pero del entorno Esperemos social, que con el hecho esclarecido. Sí, estamos todos con tengámosle, creo que toda la audiencia, Tuni, está toda expectante de todo esto. Sí. Mucha gente enojada está. Sí, démosle un poco de crédito. Ojalá que de esa sangre se pueda sacar los perfiles de uno o de los dos que participaron de este homicidio. Bueno, estamos con usted, Omar, para todo lo que necesite. Muchas gracias. Esto ayuda muchísimo porque darle impacto a la gente, ofreciendo también una conversación, un diálogo, ayuda también a pensar. Sí, seguro. A mí me gusta pensar, me gusta estar analizando las cosas. En momentos críticos como me pasó a mí, que ahora, después de 40 días que todavía no tenemos a alguien detenido, voy analizando muchas cosas. También mis errores, que en principio pude haber cometido. Pero bueno, le digo a toda la audiencia que tengo esa esperanza de que vamos a encontrar a los asesinos y también a aquellos que podrían llegar a entorpecer el trabajo, ¿no? Lo acompañamos en todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Por venir, Omar. Estas son las hipótesis del caso.
nosotros, los papás de Paloma y caso de José, de Josué, trabajamos en la investigación, ayudamos a la DDI para la investigación. Desde el comienzo, los padres de Paloma y de Josué se mostraron involucrados para esclarecer qué ocurrió con sus hijos. Sin embargo, al día de hoy, solo existen hipótesis. Y hace 32 días, puntualmente, que no se sabe por qué los mataron a Josué y a Paloma y quién. Eso es lo que está investigando la justicia. La primera hipótesis policial apuntó a un robo. El motivo. ¿Se corresponde esto que estamos contando con el robo de las mochilas, el robo de los celulares y el dinero de 7.000 pesos? Sí se corresponde. La segunda hipótesis desestima el robo, teniendo en cuenta el escaso valor del botín. El descampado es una zona en la que, entre otras cosas, se trafica droga. En esta línea de investigación, se cree que los jóvenes vieron algo que no debían ver. El robo sería la versión policial. Llamémosle así porque a nadie matan para arrebatarle 2 celulares y una mochila con 7.000 pesos. Para mí acá los chicos vieron algo que no deberían ver, fueron interceptados y llevados al lugar para terminar con la vida de ellos. Pese a sus 14 años, Josué era un joven de un buen porte físico. La tercera hipótesis, que es sostenida por Omar, el padre de Paloma, sostiene que el adolescente intentó defender a su novia de una posible violación. Josué se defendió de aquel, defendió a Paloma de aquel que la estaba violando. Lo digo yo, papá. También hubo versiones que apuntaban a la familia Gallardo. Primero acusaron al tío de Paloma, Osvaldo Gallardo, a raíz de una cicatriz que tenía en su rostro al momento de encontrar los cuerpos. Luego señalaron a Omar, el padre de la joven. Documento letal contra el papá de Paloma. El testimonio clave que recontra complica a Omar Gallardo es mucho más grave. A ver, y esto es lo que sabía una amiga que recién la conocía, hacía 2 meses la conocía en un ámbito muy importante, la conocía a ella y a Josué, pero es mucho más grave de lo que vos estás creyendo. Estamos procesando el material, ya lo estamos bajando en la producción, quédate porque realmente ahora sí vas a saber por qué nosotros dijimos que Omar Gallardo estaba hasta la mano. Porque ahí anduvieron cuestionando, bueno, que yo soy frío, y lo que andan pidiendo que yo podría llegar a ser el sospechoso de matar a mi hija. Son unos truanes, Lo complicado de este caso quedó en evidencia con el único detenido que tiene la causa. Están viendo al único detenido que tiene el caso, Gonzalo López, de 37 años, fue extraditado de Río Negro hacia Florencio Varela. López fue encarcelado porque tenía un celular Samsung A02 con el mismo número de email que el teléfono del adolescente asesinado. Los peritajes determinaron que son dispositivos clonados. Este teléfono, como cualquier otro, tiene un email, que es el DNI del teléfono. Había otro teléfono aparentemente igual al de Josué, que lo tenía un hombre en la provincia de Río Negro, pero lo había usado antes del crimen. O sea, posiblemente sea un teléfono duplicado, clonado, trucho. Está detenido, pero nada tiene que ver con el asesinato. Robo, violación, ¿vieron algo? Entorno familiar, matar por placer. Hasta el momento, el asesinato de Paloma y Josué solo pudo cosechar dudas. Aparte a mí me dijeron dónde encontraron a mi hijo y a la piba, y yo estuve ahí el viernes y no estaban ahí. No estaban, porque yo revisé todo, revisé de arriba abajo, de ese lugar todo, y no estaban los pibes ahí. Así que no me vengan a decir porque los pibes no estaban ahí. Hay algo raro que no me cierra y no me va a cerrar. Doctor Aníbal Osorio, que es el abogado de la familia de Paloma, gracias por estar acá. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Le tiene fe a la investigación? Sí.
Tenemos una tarea difícil por la circunstancia en que se dieron los hechos. Tengamos en cuenta que los cuerpos fueron hallados en un lugar, en un descampado, con poca visibilidad, pocas luces, pocas cámaras en el lugar. También el descampado es como lo llaman, basurero. ¿no? Un basurero, es amplio. Entonces, en el lugar donde hallaron los cuerpos también había muchos restos, basuras y otras cosas que se hace difícil muchas veces para el levantamiento de evidencias también en el lugar. Pero aún así, con lo que tenemos, con todas las evidencias que se levantaron en el lugar del hecho y con los elementos que están en la investigación, yo creo que podemos dar con los autores. Estamos esperando resultados de pericias muy relevantes. ¿Los mataron con una sola piedra o con más de una piedra? ¿O no sabemos? Eso se desconoce. Lo que dice el informe de la autopsia que fueron asesinados y también por las lesiones que presentaban, traumatismos graves en el cráneo, los dos adolescentes, fue con un elemento contundente de mucho peso que se entiende que puede ser una piedra. Encontraron una piedra con restos de sangre. Doctor, ¿usted está presentado en la causa como particular damnificado? Sí, sí. Le pregunto, ¿ustedes han sugerido medidas de prueba? Sí. Desde el primer momento hemos sugerido medidas de pruebas, propusimos diligencias de todo tipo, testimoniales, relevamientos de cámaras de la zona circundante al lugar del hecho, y todo está siendo objeto de análisis. ¿Pero fueron proveídas esas medidas que ustedes pidieron? Sí, fueron proveídas, sí, totalmente. Nosotros confiamos en el trabajo del Ministerio Público Fiscal. Nosotros acompañamos la labor del fiscal que está llevando el procedimiento, el fiscal actual, como también el fiscal anterior. Nosotros siempre acompañamos la labor del Ministerio Público Fiscal en esta investigación. La sangre que hay proviene esencialmente de piedras. La sangre, los rastros de sangre. Los rastros de sangre que se están analizando. Sí, había restos de sangre en varios elementos que fueron levantados del lugar del hecho. A ver, no solamente de una piedra, hubieron también otros objetos que tenían restos de sangre, por ejemplo. Expliquemos a la audiencia que la zona del cráneo es una zona muy vascularizada. Cuando se producen golpes, se producen proyecciones de sangre. Indudablemente él o los criminales han llevado sangre, han transportado ellos también sangre, pero no fueron habidos, ¿no? Y no sabemos, ¿cómo vamos a saber? Claro, por eso, no lo tenemos. Pero no sabemos si con este mecanismo de muerte, seguro, con este mecanismo de muerte y con una piedra, seguro que ellos también han transportado ellos sangre. se mancharon. Exactamente. Correcto. Pero además de los golpes que tenía Josué, digamos, que él pegó, porque está claro que él pegó, ¿no? Presentaba lesiones en las manos y se entiende que fueron signos de defensa. Y eso puede haber producido sangre de alguno. ¿Usted piensa que es uno o más de uno los que mataron? Pudieron haber sido dos personas, pero también entendemos que una persona lo puede hacer. Lo puede haber hecho. Una sola persona lo pudo haber hecho. Ajá. También. Sí, porque lo que se evidencia, digamos, de la forma en que se encontraron los cuerpos y los restos, los elementos que estaban en el lugar, la posición de los cuerpos, y también el lugar donde se encontraron las lesiones, digamos, que fueron sorprendidos en el ataque. Ajá. Fueron sorprendidos. Claro, no hay signos de que intentaron escaparse, o salir del radio de la agresión que estaban recibiendo. Pero hay una cosa que es indudable. Todo el escenario es allí. Todo ocurrió en ese lugar. Sí, entendemos que sí,
que ese es el lugar donde se cometió el asesinato, pudieron haberlo trasladados unos metros más. Para abajo del puente. No, estaban en una zona escondida, digamos, como escondidos, digamos, debajo de unos arbustos que formaban como una copa, ¿cierto? Y aparte también había pastizales muy altos. Estamos hablando de haber transportado los cuerpos. Pudieron haber corridos los cuerpos. No haberlos amenazado previamente y llevado a ese lugar y ahí producir el homicidio. No. ¿Por qué no? Porque entendemos que, digamos, fue, digamos, algo que fue improvisado. Sí, estoy de acuerdo. Usaron elementos del lugar. Yo le hago este esquema, doctor, con todo respeto, es para aclarar un poquito. Alguien amenaza a los chicos, los intimida y los hace ir hasta ese lugar, todavía ellos vivos, y luego ahí se produce el homicidio. O, como usted dice, el homicidio se produce previamente y trasladaron los cuerpos. Lo que ocurre es que en esta segunda variante tendría que haber rastro de sangre. De arrastre. Sí. No, o de goteo estático, dinámico, etcétera, de la morfología de las manchas hemáticas, porque insisto, la zona del cráneo es muy vascularizada, va a abandonar mucha sangre. Sí. Bueno, la hipótesis de que los adolescentes hayan sido coaccionados para ir a ese lugar, digamos, nosotros la desestimamos teniendo en cuenta el último video que lo registra a ellos, que es a la 18... Entiéndame para que no haya confusión. Estoy hablando de unos metros, Sí, no bueno. que los hayan amenazado. Ok, sí. Todo siempre en ese escenario. No, sí. Justamente, sí. Puede ser que lo hayan corrido unos metros. ¿Y a usted, de las hipótesis, hay alguna que lo convenza más? Bueno, la hipótesis principal y la que tiene, digamos, mayor respaldo probatorio en la investigación, los chicos fueron robados porque su pertenencia no se encontraron, o sea que el delito de robo se cometió. El delito contra la propiedad existió, no hay duda. Además de los celulares, ¿algo más? ¿Tenían una billetera, tenían dinero y se lo llevaron o algo por el estilo? ¿No? Sí, llevaban no mucha suma de dinero, pero tenían. ¿Y se la llevaron? Se lo llevaron, también tenían como una mochila chiquita, digamos. ¿Y también. la mochila se la llevaron? Se la llevaron, no se la encontró. Entonces, de que fueron robados. Correcto. Hay constancia de eso. Bueno, también se cometió el homicidio, tal vez, por eso está caratulado como criminis causa, digamos, para tapar ese hecho también, o para eliminarlo, para la impunidad de ese hecho. Para asegurar la impunidad. Ahora, los mataron en ese caso, supongamos que fuera el robo, ¿los mataron porque ellos los conocían? También nosotros... o se precipita el homicidio, Optuni. En el hecho no estaba pensado el homicidio, pero a lo mejor la resistencia lleva a que se precipite el homicidio y automáticamente el homicidio tiene que ser doble, precisamente porque ya una muerte se ha producido. Sí. Bueno, en el lugar nosotros sabemos, por varios testigos, que había mucha actividad criminal en ese lugar. Frecuentaban personas que tenían antecedentes de hechos violentos. ¿Alguna tranza de alguna sustancia también por ahí, ¿no? En lo que nosotros hemos entendemos escuchado. Que era un lugar donde se producía el consumo, más para consumo, digamos, en ese lugar. La gente que frecuentaba ese lugar consumía todo tipo de sustancias. Todo tipo de sustancias porque Última pregunta de mi parte, por lo menos, doctor. ¿No se les ha ocurrido hacer una presentación para que se ofrezca una recompensa? Porque cuando un hecho tiene tan poca prueba que nos señale por lo menos el móvil, ha funcionado más o menos bien. ¿No lo pensaron eso? Sí, lo estamos analizando para poder presentarlo. Sí. Sería urgente, porque en un hecho así, tan improvisado, en un lugar tan lumpen, como decimos, y una recompensa puede hacer una diferencia. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por venir, doctor. Enseguida volvemos, vamos a hablar con un médico forense y vamos a profundizar en qué es lo que pudo haber pasado. Ya venimos.
¿Sabías que existen unas ferreterías autoservicio? H30 Ferreterías Express llegó a la Argentina para darle un... El doctor Carmelo de Napoli es médico forense. Gracias por estar acá, doctor. ¿Qué se puede sacar de una autopsia cuando no sé, digamos, si hay una hipótesis de una tentativa de abuso, pero nunca avanzó lo suficiente, es un robo, pero no... ¿Qué sale? ¿Qué se puede? A ver, Tuni, Raúl, nosotros sabemos que la autopsia siempre es el final de un proceso que nosotros lo iniciamos en el lugar del hecho. Nosotros hemos aprendido y enseñado que el lugar del hecho es, no sé qué porcentaje del final de una autopsia, que después en la autopsia nosotros corroboramos todo lo que presumiblemente nosotros podemos hacer del lugar del hecho. Acá, como decía el abogado y todo lo que ustedes estuvieron hablando antes, el lugar del hecho es un lugar un poco hostil, por decirlo de alguna manera. Era verano, 30 de enero es verano, 2 de febrero era mucha temperatura, los cuerpos no se mantienen como uno quisiera para hacer una autopsia, o inclusive para levantar evidencia, para levantar rastros que después pueden significar una evidencia, una semiprueba o una prueba definitiva. El rocío, el clima, las alimañas, el verano, los roedores, los olores que se mezclan, la contaminación cruzada con la basura, una serie de cosas. No nos olvidemos que ahí era un lugar donde vivían personas, no sé si en situación de calle, yo creo que peor que en situación de calle, pero vivían ahí a la buena de Dios, esperando vaya a saber algo, qué cosa que los pudiera sacar de ese entorno que es más que hostil, diría imposible de poder vivir, sobre todo casi siempre a la intemperie, ¿no? Porque están siempre a la intemperie. El cuerpo que nosotros vemos en la autopsia, que ya nos damos cuenta cuando lo vamos a levantar en el lugar del hecho, nosotros en la provincia de Buenos Aires vamos al lugar del hecho y nos llevamos el cuerpo para hacer la autopsia. Acá en la capital federal, los que levantan el cuerpo son otros profesionales que después van al cuerpo médico forense y son los que después hacen la autopsia, con algunos datos, a veces más, a veces menos, pero indudablemente que la autopsia nos va a decir mucho, pero nosotros tenemos que buscar más de lo que nos dice muchas veces. Sobre todo cuando vos recién decías, Tuni, que el cuerpo no va a dar mucho, sobre todo cuando hay indicadores de que no sé, es un robo, no, un atentado, como decimos nosotros, un abuso. Acá lo que podemos decir con un poco más de certeza, primero que la muerte de 2 menores, es decir, no la muerte, sino la horrible muerte, el asesinato de estos 2 chicos, que son niños, porque nosotros somos niños hasta los 18 años, dice el código, 16 y 14 años. Son chicos que a nosotros nos tendrían que enseñar ellos a nosotros o a nuestros hijos cómo se debe vivir diferente o cómo nosotros tenemos que aprender de ellos, y los eliminan. ¿Y los eliminan de qué manera? Recién el abogado hablaba de que fueron sorprendidos. Y yo estoy de acuerdo que hay mucha sorpresa, mucha imprevisión por parte de los chicos, y si los chicos tuvieron alguna previsión, no lo hicieron con la intensidad ni con la presunción de lo que iban a hacer. Se pusieron en riesgo, en una palabra. Fueron a un lugar de riesgo y encontraron el peor de los riesgos. Él conocía el lugar, entonces por ahí se confió mucho, pero es un ataque de atrás. Obviamente. Claro, porque acá no hay que confundir en esta idea de lo que está intentando comunicar Carmelo. No hay que confundir a la gente en situación de calle que vemos en las ciudades, ahora producto de la extrema pobreza, por circunstancias sociales, al individuo que vive en la indigencia absoluta,
que la inmensa mayoría de ellos, no quiero arriesgar porcentajes, pero la inmensa mayoría de ellos tiene padecimientos psiquiátricos, a su vez, no exclusivamente los propios de esa situación de calle extrema, ¿verdad? Claro, pero que vos imaginate que si a nosotros nos dan un cuerpo, o vamos a levantar un cuerpo con estas características, con una brutalidad atroz, propia de un... Sí, es extremadamente violento. Extremadamente violento. Yo te diría que una persona... Mirá que el cráneo es una caja dura, más allá que los chicos están todavía ahí en cierne para cerrarse las fontanelas y todo eso, pero digamos que el cráneo es una caja dura porque preserva lo más esencial del hombre, que es el cerebro, obviamente, ¿no? Por eso es complicado a veces romperlo. Pero de la manera que lo hicieron, uno o más de uno, yo por ahí estoy de acuerdo con Raúl que pudo haber sido uno, que ante la sorpresa los chicos no pudieron hacer nada. Y también va a depender de la contextura, ¿no? Porque estamos hablando de dos chicos que son muy débiles en comparación a otro, con alguien que pudo haber sido una persona robusta. Pero el ensañamiento, la brutalidad, la bestialidad es irracional muchas veces. Por eso la situación de calle hace lo más primitivo de la persona. Nos remite a nosotros a un estado de humanización, de deshumanización primitiva. ¿Y qué se puede encontrar? Es decir, ¿es lógico que la expectativa esté puesta en la sangre? Tuni, nosotros cuando hacemos una investigación científica de delitos, somos investigadores forenses, todo es una sumatoria. Esto es una evidencia, pero todo metido en un contexto, no es en el contexto solo. Vos imaginate que recién hablábamos de un caso muy emblemático, donde debajo de una de las uñas se encontró un resto que era tan pequeño que después ni siquiera se pudo volver a utilizar para identificar a una persona. En el caso de Ángeles Raúl, por ejemplo. Claro, el perfil genético de Mangieri estaba debajo de las uñas. Debajo de las uñas. Un perfil que era muy chiquito, en una uña y media había por ahí, y después no se pudo volver a reutilizar porque cuando se utilizó ya no había más muestra. Pero en este caso por ahí es mucho más evidente. Pero acá lo que llama la atención, y esto no es un problema de la investigación ni mucho menos, es que quizás el que lo cometió o los que lo cometieron ya no están más en el lugar, porque como hablábamos de recién, eso no hay duda. Claro, como hablábamos recién, en la evidencia nosotros nos llevamos mucho más de lo que creemos que nos llevamos, o transportamos más y dejamos más de lo que nosotros pensamos que dejamos en un lugar del hecho. Esta brutalidad donde recién hablaba hace un rato Raúl con respecto a la caja craneana, al cerebro, la irrigación, es decir, la escena es una de las escenas más dramáticas que uno puede ver en un lugar fuera de un accidente, no sé, de tránsito, un accidente. ¿Y de tener fe a lo que pueda surgir de la sangre? Nosotros siempre tenemos fe que todo va a llevar a algo, a una identificación, pero esta gente que quizás no tenga antecedentes, hay que cotejarlo siempre con alguien. Claro. En el caso de Chomnalés, por ejemplo, en Uruguay, la nieta de la famosa... Lola, se tardó 7 años porque la genialidad de una investigadora genética que hizo la investigación, que en vez de ir por el lado del padre terminó yendo por el lado de la madre, y ahí pudo identificar al segundo agresor de Lola. Acá es mucho más complejo todavía. No tenés elementos que te pueden ayudar, testigos que pudieron escuchar, que pudieron ver, no tenés cámaras, no tenés absolutamente nada. Lo único que tenés es una hostilidad del lugar con dos cuerpecitos hechos realmente en una situación que yo te diría, nosotros hace 40 años que hacemos esto, nunca nos vamos a asombrar de nada, porque nuestra capacidad siempre va a estar por encima de la tolerancia. Pero te digo que la brutalidad de este caso muy pocas veces se dio. Carmelo, como siempre, muchísimas gracias, es un fenómeno. No, por favor. Gracias por venir, Carmelo. A vos, Raúl, por invitarme. Después del corte, nuestras conclusiones. Doctor Torre, nos quedamos con el misterio. La verdad que nos quedamos con el misterio, porque no
No es que tengamos la convicción de algo categórico. En un determinado sentido. De nuevo, Tuni, mantengo las 3 hipótesis originales: delito contra la propiedad, delito contra la integridad sexual o una cuestión interpersonal, y los homicidios para asegurar alguna relación, odio personal, una deuda económica. Pero se desató ahí. Todo el escenario criminal es ese, donde aparecieron los cuerpos. Y se desató de un momento para el otro. Como charlábamos con el abogado, puede haber comenzado 10 metros más allá, 10 metros más acá, o fueron transportados luego. Pero digo, no era alguien que dijo voy a ir a matar porque no tenía un cuchillo, no tenía un revólver, no tenía nada. Mantengo, como charlamos al principio, Tuni, es un hecho que se precipitó. ¿Y cree que se esclarece? Yo creo, espero que sí, y creo que la recompensa es un recurso que habría que explotar particularmente en este caso. Aquí nos quedamos con esta convicción. Esperamos realmente de que la justicia, que el fiscal, el juez resuelvan, la policía resuelvan este caso tremendo, uno de los más tremendos que tuvimos que cubrir. Un drama como pocas veces hemos visto. Hasta la próxima.